ella. Entonces, como os comentaba, hoy tenemos el cuarto webinar del Colegio Dominicas Granadas desde AdFamily, ¿no? Con mi gran compañero Juanjo, que aquí le tenemos en el otro lado. La sesión será grabada para poder compartir y disponéis de un botón en la parte inferior, ¿vale? Veis abajo una barra, algunos ordenadores la tenéis en la parte superior para poder realizar preguntas. Hoy, como os decía, tenemos a Juanjo. Juanjo es tutor de AdFamily, profesor del Centro Universitario de Cardenal Cisneros, y él es especialista en inteligencia emocional, en disciplina positiva y en neuroeducación. Además, hoy en día, en la actualidad, es docente, profesor en la universidad de los grados de infantil, de primaria, educación social y psicología. Pero sobre todo y ante todo, y él siempre os lo va a decir, Juanjo es papá tiene tres niñas. Entonces, sin quitaros más tiempo, vamos a dar comienzo a la formación de hoy, que va a tratar el tema Juanjo. Juanjo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Comentar solamente una cosa, cuando os he dicho lo de las preguntas, podéis estar haciendo las preguntas, yo luego las dejaré anotadas o bien Juanjo cuando finalice la reunión va a dar respuesta a todos y a todas vosotras. Todo tuyo, Juanjo. Gracias, Gada. Muchas gracias por presentarme y efectivamente tienes toda la razón. Yo ante nada o ante en este caso todo, esos estudios solo de menos, ante todo soy padre de un niño y dos niñas. Estaba yo pensando lo de las tres niñas. Tengo de todo, y además dos adolescentes y la pequeña que tiene 9 años. Bueno, y estoy aquí pues fundamentalmente a compartir con las familias, en este caso con las familias de dominicas, pues la ponencia de hoy, ¿no? O el webinar, ¿no? Que tenía por título, oye, cómo educar con cariño, con amabilidad y con firmeza al mismo tiempo. Es un reto importante el poder resumir en prácticamente 45 o 50 minutos este reto. Bueno, pues voy a intentar dar pinceladas y aquellas posibles claves o herramientas las cuales nos puedan llevar en el mismo tiempo, obviamente con esa conexión, con el cariño y con la amabilidad y la firmeza, pues poder educar, ¿no? Y poder sacar nuestra mejor versión, que es un poco lo que voy a intentar yo esta tarde, ¿no? Para que todas las familias puedan identificar, oye, que siempre tenemos margen de mejora, necesitamos 4 vidas para hacerlo bien, tenemos que quitarnos ese yugo, el cual, oye, tenemos que ser perfectos padres, no, nos equivocamos, y somos personas y podemos incluso llevar a cabo esos procesos de una educación consciente y positiva con nuestros hijos, de manera que incluso pueda ser también beneficiosa para nosotros, en primer lugar para nosotros y para nuestros hijos. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Si os parece, voy a compartir pantalla con todos vosotros. Si no la veis, yo creo que sí la veis ya, ¿verdad? Sí, sí que se ve. Se ve también la barra de herramientas, Perfecto, por si le sí, quieres poner. ahí las tenéis. Venga, fenomenal. Oye, pues dar las gracias también, obviamente, a la Fundación El Vives y a AdFamily, de la cual soy tutor y tengo compañeras Agada y a Carmen Guaita y a Eva Peñafiel, que estamos encantados con formar, junto con Araceli, pues formar un equipo desarrollando lo que es la Universidad de Padres, y en ese contexto ubicamos este webinar, ¿no? Quería empezar con esta planta, ¿no? Es una planta ya crecida que puede ser como un adulto, ¿no? Y quería hacer un símil un poco que esta planta ha podido crecer, ¿no? Gracias a ese cariño, a ese corazón que podéis ver en las raíces, ¿no? Nuestros niños, nuestros menores necesitan nuestro aliento como las plantas necesitan el agua. Ya lo decía Rudolf Dreikurs, uno de los padres de la disciplina positiva, ¿no? La conexión crea una sensación de seguridad para nuestros menores, una sensación de confianza, de apertura y de cercanía entre los referentes, sean cuales sean, ya sean padres, madres o educadores, y los menores, ¿no? Y aquello que tienda a sermonear, a regañar, a culpar, a castigar, a avergonzar, pues crea conflicto, crea peleas, crea indiferencias, incluso crea distancia, no genera esa conexión de la cual vamos buscando, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí sí podemos ubicar y así os invito directamente a que podáis utilizar el chat, en función de... Os voy a hacer varias preguntas iniciales un poco para resituar o situar en este caso cuál es la problemática que nos encontramos en casa, ¿no? ¿Qué problemas nos encontramos? A ver quién se anima a escribir en el chat, Ir poniendo lo que os ocurra, aquellos problemas que en el día a día, en momentos que tenemos más o menos controlados y en otros momentos en los cuales
pues se genera un estrés bien notable, y no os digo nada cuando se genera en mi casa, que son 3 a la vez, somos 5 en esa unidad familiar. Bueno, ¿qué problemas creéis o qué problemas se suelen dar? O en vuestra casa o en otras casas o con otras familias. Venga, a ver quién se anima a escribir. Yo os voy a poner aquí pues mis aportaciones, ¿vale? Y si falta alguna la podéis enviar por el chat. Bueno, pues nos encontramos en ese hogar, pues problemas con las tareas del hogar, problemas con las tareas académicas, aquellas rutinas, aquellas cuestiones que tenemos que llevar a cabo entre todos los miembros de la familia, entre los menores obviamente también, y a partir de ahí, pues claro, pues nos encontramos que eso genera una distorsión, un conflicto, ¿no? A partir de ahí también nos podemos encontrar que no aceptan, ¿no? La problemática, que no aceptan ciertas normas que podamos poner o que podamos consensuar. Depende un poco desde dónde haya venido lo que es la norma, ¿no? También nos podemos encontrar, a ver que no me funciona aquí el ratón, pues discrepancias, que discutimos, peleas, faltas de respeto. Podemos encontrar mal uso del móvil y otros dispositivos. Estamos destacando aquí cuando las cosas no son del todo agradables. No es que en todos los momentos encontremos estas dificultades, sí, pero cuando se dan esas dificultades en el hogar podemos encontrar muchas de esas, ¿no? El mal uso de las redes sociales, las malas contestaciones que confrontamos, la rebeldía, el aislamiento, malas compañías, las conductas de riesgo, incluso si tenemos pues ya hijos adolescentes, el asentismo escolar, en esas edades, consumos, etc. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué solemos hacer para solucionarlo? Normalmente. Ahora sí que reclamaría que si queréis podéis poner en el chat, deciros que normalmente, por lo general, cuando hacemos esta pregunta a familias, solemos coincidir con varias cuestiones. ¿Qué hacemos? Bueno, pues por un lado tratamos de persuadir y convencer, pero no siempre funciona, ¿verdad? No siempre funciona que entiendan, que comprendan por qué tienen que hacer las cosas o cómo tienen que hacer las cosas, cuando estamos en equipo, cuando estamos en familia. Hablar de las consecuencias, sí deciros que esas consecuencias, bueno, nuestros hijos las entienden como castigos, aunque sean consecuencias lógicas. Una cosa son las consecuencias naturales, oye, pues puede tener frío o puede no tener frío, no se pone mira, aquí han levantado la mano, vamos a ver, aquí han levantado la mano, creo, no. Bueno, disculpad, continúo y si no, mi compañera Gara me dirá si hay alguna pregunta, ¿vale? Bueno, hablar de las consecuencias, como os decía, las consecuencias naturales es cuando mi hijo pues sale a la calle sin el abrigo. Si luego tiene frío, la consecuencia natural le va a decir que para la próxima vez, como experiencia, a partir de ahí, tiene que ponerse el abrigo, ¿no? Otra cosa son las consecuencias lógicas que hemos acordado, que ellos lo interpretan. Si no lo hemos acordado nosotros, si solo les avisamos, lo interpretan como un castigo, ¿no? También. Bueno, pues el regañar también son algunas de las cosas que solemos hacer, el destacar aquello que no han hecho. Algunas veces nos destapamos y surgen esos gritos, esos castigos, que también muchas veces son heredados de modelos conductistas que hemos heredado nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños, quizá en otros entornos. Amenazas algunas veces, chantajes algunas veces, premios algunas veces, depende, ¿no? Muchas veces tendemos a solucionar aquellos conflictos, aquellas problemáticas que pueden surgir en el hogar con estas pautas, estas técnicas, estas maneras, ¿no? Ahora bien, uno de los planteamientos desde la educación consciente y positiva, que es controvertida, son los castigos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde la Universidad de Padres, por supuesto, y desde todas las formaciones que hay a futuros educadores y referentes, entendemos que el castigo, y así nos lo dice la neurociencia, no es oportuno. No es oportuno porque veja, avergüenza, aleja, desconecta, ¿no? ¿Funciona? Pues bueno, funciona a corto plazo porque aquella conducta ya no se hace más, pero directamente no es que se entienda, sino que ponemos un límite, un tope, que son buenos los límites si se entienden, si se corresponsabiliza a nuestro hijo de que la próxima vez pues no hay que hacerlo o las próximas veces no hay que hacerlo. ¿A largo plazo enseñan algo útil? Pues quizá no. Suelen salir lo que llamamos las 4 R's. El castigo genera resentimiento, genera revancha, genera rebeldía, genera retraimiento, ¿no? Y ahí, si estamos hablando de educar, con cariño,
para fomentar esa conexión, ese aliento que decíamos al principio, pues el castigo no es una buena manera. ¿Quiere decir que no funcione? Ya hemos dicho que a lo mejor funciona para evitar ese comportamiento, pero está formando a nuestros hijos, estamos ayudando a nuestros hijos a adquirir qué habilidades, pues quizá no, incluso está evitando que conectemos más con ellos, ¿no? También aquí hay una frase preciosa de Jane Nelson que nos dice, oye, ¿de dónde hemos sacado la idea absurda de que para que un niño se porte bien tenemos que hacerle sentir mal primero? Eso no está demostrado por ningún sitio y la neurociencia nos dice todo lo contrario, ¿no? Nos acercamos a aquello que es agradable, y estamos programados para ello y nos alejamos de aquello que es desagradable. El castigo es desagradable, como hemos visto antes. Bueno, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo os sentís cuando no se solucionan aquellos comportamientos disruptivos que pueda haber o problemáticos que pueda haber en casa? Bueno, pues nos sentimos frustrados, ¿verdad? Nos sentimos mal y pues hay veces que seguimos repitiendo esos automatismos heredados de esos modelos conductistas que os explicaré un poco en qué está basado y cuál es, bueno, pues la educación que entendemos más oportuna que hay que seguir, ¿no? Si queremos replicar esos modelos, pues obviamente os puedo hacer esta pregunta. Oye, ¿queremos chicos obedientes o chicos responsables? Aquellos modelos conductistas tienden a que los menores se adapten a los adultos en función de lo que diga y decida el adulto, no tanto a hacerles responsables. Para poder trabajar a fuego lento, porque a fuego rápido obviamente estos procesos y son habilidades que tienen que ir adquiriendo, pues debe hacerse en otra dirección, ¿no? Con otra perspectiva. Bien, si os hago la siguiente pregunta, oye, y en 25 años, ¿cómo nos imaginamos a nuestros hijos, a nuestras hijas? Bueno, pues estoy convencido que entre todos vamos a decir, oye, nos los imaginamos respetuosos, responsables, independientes, ya por pedir, ¿verdad? Autónomos, generosos, con éxito, familiares, amable, trabaja todo lo que se nos ocurra, que estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Emocionalmente estables, con estabilidad económica. Bueno, pues nos gustaría que en 25 años nuestros hijos tuvieran todas estas cualidades. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros para dentro de nuestro estilo educativo poder facilitar un entrenamiento, un espacio en el cual de manera segura puedan nuestros hijos llegar a adquirir estas cualidades? Bien, pues algunas cosas las haremos muy bien y tendrán esas cualidades y otras quizá estamos perdiendo esas oportunidades muy valiosas para poder tender y poder generar ese entrenamiento en esas habilidades esenciales, ¿no? Bien, pues para ello apostamos por esa educación con cariño, esa educación con amabilidad y firmeza al mismo tiempo, ¿no? Y necesitamos diferentes herramientas, ¿no? Y hay unas ideas claves, ¿no? Que tenemos que cambiar nuestra dirección de GPS para poder acompañar, para poder ir desde nuestra mejor versión, desde nuestra mejor emoción, en ese camino que vamos marcando. La primera clave es cambiar el foco. El foco no está en nuestros hijos. El foco está en nosotros, ¿sí? ¿Qué emoción yo siento para poder conectar con la emoción de mi hijo, aunque la emoción de mi hijo sea desagradable? Para poder yo conectar y a partir de ahí, con ese cariño y esa compatibilidad de emociones, poder acompañar y que vivencie y validar sus emociones para que se generen unos pensamientos adecuados y haga o tienda a llevar a cabo un comportamiento oportuno y saludable, ¿no? Esto que parece magia no es así, es esa conexión que tenemos en las relaciones interpersonales. Cambiar el foco, por tanto, y es lo que os voy a invitar hoy en esta charla, en este webinar que tenemos, que es, oye, ¿cómo lo estamos haciendo para poder poner al servicio de nuestros hijos pues esos recursos, esas herramientas, esos estados emocionales adecuados para su desarrollo, ¿no? Su desarrollo integral. Bien, también cambiar la mirada, no solo identificar aquella punta de iceberg, luego os enseñaré un iceberg para identificar ese comportamiento, lo que ha hecho mal, sino identificar lo que hay abajo. Oye, ¿cuáles son las necesidades que tienen mis hijos? En este caso, o mi hijo o mi hija, cada hijo tiene unas necesidades distintas. Bueno, pues cambiar la mirada, cambiar el foco y cambiar la mirada. Fundamental para poder entender a estos estilos educativos que son conscientes y positivos, que tienden a equilibrar esa amabilidad, esa firmeza tan difícil. Y hoy voy a intentar también daros varias pinceladas. Bien, desde este punto de vista tendremos
que fijarnos en una educación sin juicios, a ser posible. Esto es progresar adecuadamente, tener en cuenta que nosotros es una transformación el poder ir a mejor para poder ver un poco lo que estamos haciendo. Queremos hacer las cosas mejor desde la responsabilidad, no desde la culpa. Nosotros nos tenemos que sentir responsables de lo que hacemos y asumir si tenemos errores y además ver los márgenes de mejora. Pues lo mismo, transmitir a nuestros hijos. Ya veremos cómo, os diré algunas herramientas. También esa educación consciente y positiva tiene que estar basada en el respeto mutuo. Oye, yo me respeto a mí mismo, respeto al de al lado, en este caso a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, y respeto al entorno. Ese respeto tiene que estar en la base de esa conexión. A partir de ahí, si tenemos ese respeto, bueno, pues identificamos que no solo hay una única manera, una única forma de hacer las cosas. Se pueden hacer de diferente manera, cada familia tiene su manera de ver las cosas, siempre y cuando, obviamente, partamos de ese respeto mutuo, pueden ser válidas, no solo hay una única respuesta, ¿sí? Y también esta educación debe tender al desarrollo personal de todos los integrantes de la familia. El objetivo es acompañar desde mi mejor versión a nuestros hijos e hijas para que sean capaces de desarrollar ellos su mejor versión, no que imiten la versión de sus referentes, sino que ellos identifiquen sus capacidades, sus talentos y a partir de ahí puedan sentirse orgullosos o que pertenecen o son importantes por sus propios méritos, no por el muy bien de los adultos o no por adaptarse a lo que digan los adultos. También es importante, ¿no? En este proceso nosotros también desarrollamos una versión mejorada de nosotros mismos y así de apasionante es la educación y así entiendo personalmente que nos la tenemos que tomar, ¿no? Identificar con esa mirada concreta, con ese foco concreto, sus necesidades desde mi manera de hacer para poder yo estar a la altura de sus necesidades, ¿no? Bien, y para esto, bueno, pues también es interesante identificar cuál es el estilo educativo que tengo. Ahí tenéis en pantalla dos ejes, ¿no? Uno vertical, que sería el eje de la amabilidad, y otro horizontal, que sería el de la firmeza. Va de mucha amabilidad a poca amabilidad y poca firmeza a mucha firmeza. Cada padre, cada madre que estéis viendo este webinar, podéis identificar más o menos un estilo que pueda adaptarse a vosotros, a vosotras, ¿no? No hay estilos estancos, no siempre me comporto de la misma manera, pero sí quizás pues hay algún estilo en el cual es más predominante sobre otro, ¿no? Sí es interesante para esa educación consciente conocer, identificar lo que puede aportar a nuestros hijos ese estilo que nosotros podamos llevar, implementar en lo que es en el hogar. Bueno, por ejemplo, el estilo permisivo se caracteriza porque hay referentes, hay padres, madres que no ponen límites, no hay límites, hay poca estructura, se busca evitar el conflicto, el conflicto no se quiere y se permiten ciertas cosas para no meterse en el conflicto, se apoya al niño incondicionalmente y se lo merecen todo, incluso muchos premios, ¿no? Bueno, pues si estamos profundizando, si estamos llevando a cabo este tipo de estilo permisivo, pues tenemos que saber, tenemos que entender que no estamos perdiendo una oportunidad muy importante para entrenar a nuestros hijos en la frustración. No estamos entrenando a nuestros hijos en la frustración y en la realidad, y se puede encontrar problemas en futuras relaciones, ¿no? Si identificamos el estilo autoritario, aquellas personas o referentes, las cuales pues hay muchos límites o todo está con límites y normas, con altas expectativas y retos, que no es mala las altas expectativas y los retos, son exigentes, los niños no opinan, sino que obedecen a los adultos, se tienen que adaptar a los adultos y aparecen los castigos y los ritos, tenemos que entender que a nuestros hijos e hijas, bueno, pues podemos estar afectándoles a la autoestima, pueden empeorar de comportamiento porque ya no estarán intentando reclamar atención, sino quizás se pongan en poder o en venganza y a partir de ahí, para ser importantes y pertenecer, se enfrentarán a esa norma y se alejará o se perderá esa conexión, como decíamos antes, en el castigo, ¿no? Luego tenemos el estilo negligente, que es poca firmeza, poca amabilidad en ese cuadrante, en el cual los referentes pues, no están presentes. No es que no haya límites, sino que no hay contacto, no se apoya, no se cubren necesidades y ahí
sí podemos generar pues, baja autoestima, falta de conexión, búsqueda de consejo fuera, a otros referentes que quizás les atiendan y les apoyen, ¿no? Y cubran esas necesidades. Nosotros apostamos fundamentalmente por el autoritativo democrático. ¿Qué características tiene? Pues está en mucha amabilidad y mucha firmeza, con ese equilibrio, ¿no? Partiendo de ese respeto mutuo, de ese amor y apoyo incondicional, de altas expectativas y retos, como tenemos al autoritario, ese es un aspecto importante. Límites empáticos, oye, entiendo que te pasa desde mis circunstancias y a partir de ahí, sin castigos, consensúo y soy corresponsal de esta situación y a partir de ahí compartimos poder, consensuamos y damos segundas, terceras, cuartas oportunidades y te hago responsable, no culpable. Eso que genera a nuestros hijos, oye, menos conflicto, más colaboración, más autodisciplina, puesto que les estamos haciendo responsables y ellos tienen que demostrar a sí mismos, no tanto a nosotros, que también, que aquellos son capaces de hacerlo, ¿no? Y se potencia esa responsabilidad. Y además les estamos formando en que sean personas resilientes, que superen aquellas dificultades, ¿no? Bueno, pues dentro de estos estilos es muy importante entender que nuestros hijos tienen una percepción suya, en función de esa percepción no es como la de los adultos. Nosotros lo único que vemos es, como veis en pantalla, su comportamiento, que es el iceberg que aparece por encima del agua, la conducta visible, y quizás por esos modelos que hemos heredado, muchas veces pues reaccionamos ante esa conducta, ¿no? Y pues o decimos, o limitamos, o prohibimos, ¿no? No estamos tan acostumbrados a identificar, a ver, a mirar esa necesidad que tienen nuestros hijos de pertenecer y de ser importantes en función de su lógica privada. Que han hecho eso, puesto que tenían un problema interno y no han sabido solucionar, y su respuesta es ese comportamiento, ¿no? Y tenemos que identificar esas creencias erróneas en función de su personalidad y sus variables. El problema que vemos, el mal comportamiento, lo que hay por encima del agua, es la solución que busca nuestro hijo o nuestra hija a otro problema que no vemos. Tendríamos que poner esa mirada para ver no solo qué hace, sino identificar lo que siente y lo que piensa. Desde la curiosidad, desde el respeto, desde el preguntar y no ordenar, y dar un tiempo para validar su emoción, para conectar con nuestro hijo e identificar, oye, cuál ha sido su realidad y a partir de ahí empezar a identificar, ¿no? Qué posibles acciones podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. No tanto el castigar, que ahí aleja, incluso no se sienten comprendidos, ¿no? Es reorientar la creencia errónea para poder ayudar a que cambie la conducta, porque la única conducta que podemos hacer cambiar es la nuestra, como adultos. La suya tendrá que hacerlo él, siempre y cuando podamos acompañarles a nuestros hijos con esa calidad, ¿no? Y con esa amabilidad que requiere esta apuesta de la educación positiva y consciente. Cuando los niños y niñas, como veis en la pantalla, piensan que no pertenecen y que no son importantes, adoptan comportamientos de supervivencia que se basan en sus propias lógica privada, en sus ideas equivocadas sobre cómo pertenecer y cómo ser importantes. Pues ahí hemos puesto el símil de la planta, oye, pues hacia arriba, pero si ve su percepción que hay un techo que le impide avanzar, pues a partir de ahí busca otros caminos y va a querer pertenecer y ser importante. Fijaros, la apuesta es desde la Universidad de Padres, desde los que estamos trabajando, pues apostar por una paternidad, una maternidad responsable. ¿Por qué? Porque entendemos que es la tarea más importante que tenemos, porque queremos hacer las cosas bien o medianamente bien, que esto es muy difícil, necesitamos 4 vidas para hacerlo bien. No somos perfectos, pero sí se puede avanzar en esa mirada, en ese foco, ¿sí? Debemos ser conscientes de lo que hacemos con ellos, no siempre es lo que queremos hacer, y debemos liberarnos de esos modelos implícitos. Os he hablado 2 o 3 veces de esos modelos. Fijaros, os quería comentar. Nosotros somos hijos del enfoque tradicional, del enfoque conductista, los adultos. ¿Qué motiva? Bueno, pues el comportamiento de las personas según el enfoque tradicional, el enfoque conductista, llamado. El comportamiento es motivado por las recompensas, por los castigos que obtengan con el mismo. Cuando hay un comportamiento, una modificación de ese comportamiento es gracias a esos castigos o gracias a esas recompensas. Bueno, pues la apuesta del enfoque consciente y positiva es que lo que motiva el comportamiento es la búsqueda de sentido de pertenencia, la búsqueda de conexión. Nuestros hijos están buscando en todo momento que estemos conectados con ellos y pertenecer, y además sentirse importantes.
Quiere decir que le dan significado, que le dan valor a estar en ese núcleo familiar, en ese contexto social, para poder ser capaces de hacer, ¿sí? Bueno, pues es un cambio de paradigma, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos más influencia en el comportamiento de los demás? Bueno, pues depende el enfoque tradicional, el conductista, en el momento de reacción al comportamiento específico, reaccionamos. Desde el enfoque consciente y positivo, en la relación continua basada en el respeto mutuo. Otra de las claves que ya hemos dicho. Las herramientas más potentes en el enfoque tradicional, las recompensas, los incentivos, los castigos. En el enfoque consciente y positivo, lo que es la empatía, lo que es la comprensión de la perspectiva del otro, lo que es la resolución de problemas, lo que es la colaboración, la amabilidad, la firmeza y el seguimiento. Cosa nada fácil, cosa que requiere que los adultos ejerzamos de adultos y además seamos constantes y coherentes, que eso es muy difícil. Pero bueno, pues ya son las claves, las líneas estratégicas de este enfoque, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta más apropiada según el enfoque tradicional? Bueno, oye, la censura, el aislamiento, censuramos lo que dice o lo que hace, les aislamos incluso el castigo. Desde el enfoque consciente y positivo, aunque haya habido una conducta disruptiva, oye, conectamos antes de corregir, enfocamos en soluciones, les enseñamos a enfocar en soluciones y además les hacemos responsables y además le damos seguimiento y trabajamos sobre lo que hay debajo de ese iceberg, sobre sus creencias. ¿Cuál es la respuesta a una conducta peligrosa o destructiva? Lo mismo, la censura, aislamiento, castigo. Del enfoque consciente y positivo, oye, garantizar la seguridad. ¿Para qué? Para que en ese entorno seguro confíen en nosotros aunque hayan hecho algo mal. Que hayan hecho algo malo no quiere decir que sean niños malos. Todo lo contrario, es su respuesta a ese problema que decíamos, ¿no? Y además les vamos a acompañar en diseñar ese plan para retomar esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se maximiza? Uy, no me sale, maximiza, perdón, el aprendizaje del alumno? Bueno, pues en el enfoque tradicional, cuando el adulto tiene un control efectivo sobre la conducta del hijo. En el enfoque consciente y positivo, no es que sea el control, sino cuando nuestros hijos, nuestras hijas han aprendido habilidades sociales, tanto básicas como más complejas y emocionales, y han desarrollado ese autocontrol y se sienten conectados y que contribuyen en casa. Realmente ahí es cuando sacan su máxima y su mejor versión de aprendizaje. Cuando se cuenta y además ellos se sienten que saben hacerlo y que son capaces de hacerlo, ¿sí? Bien, ¿qué necesitamos? Bueno, pues herramientas, ¿no? Necesitamos, ahí he puesto las tres más importantes. Necesitamos una lupa. Estamos muy acostumbrados a coger un microscopio y ver y ampliar los errores. Bueno, pues si cogemos esa lupa y vemos lo bueno que hacemos y lo bueno que hacen nuestros hijos, de ahí seguro tenemos mucha información desde la seguridad y desde la curiosidad poder montar, ¿no? Luego también tenemos el pico y la pala, no puede faltar. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Aquí hay que dar el callo, ser constantes, trabajarlo, tener una manera de comunicar determinada, tener en cuenta que en esos tres estilos son claves. ¿Qué tipo de control quiero yo para mis hijos? ¿Qué tipo de comunicación tengo? ¿Más afectiva, menos afectiva? ¿Y qué tipo de, cariño, conexión tengo con mis hijos, ¿no? Pues todo eso se tiene que ir trabajando, ese equilibrio entre ni tener mucho control ni poco, y a partir de ahí consensuar con ellos a medida que se van desarrollando y van siendo más autónomos, ¿no? Y luego tenemos los pesos, tenemos que ejercitarnos diariamente, tenemos que generar un gimnasio en casa que pueda trabajar esas habilidades socioemocionales que van a hacer conseguir ese desarrollo psicosocial óptimo y saludable para nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues también decía, oye, pues mira, esto sí puede sonar muy bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace esto, no? Bueno, pues algunas pinceladas muy breves. ¿Qué se propone? Bueno, pues conectar antes de corregir, ¿sí? Antes de reaccionar frente a ese iceberg, desde el respeto mutuo, conectar, de la curiosidad, validar sus emociones. Oye, identificar qué emociones, incluso preguntar qué están sintiendo, qué están pensando, y que expliquen lo que han hecho. A partir de ahí estamos validando su situación, ¿no? Incluso podemos conectar con esas emociones a nosotros que nos parecen parecidas a las suyas e integrar y facilitar esa comunicación. Ayudar a reflexionar, preguntar versus ordenar, centrarnos en soluciones, no en castigos, alentar, el aliento, el destacar sus pequeños procesos y sus pequeños progresos, es muy interesante con la palabra, acariciar lo que es el corazón, no premiar y, por supuesto, mucho menos castigar, y la amabilidad y firmeza, ¿no?
¿Qué quiere decir esto de amabilidad y firmeza? Bueno, pues os lo pongo aquí. Debe haber un equilibrio. Ese equilibrio tiene que... La amabilidad, nosotros lo llamamos la conexión. Tiene que haber respeto al niño, que hemos dicho, tiene que haber esa empatía. Oye, ¿qué siento yo cuando mi hijo siente lo que siente? Y a partir de ahí poner mi mejor emoción para mi hijo. Y eso genera esa empatía, genera a raíz de esa predisposición psicológica y esa escucha activa, genera esa conexión en la cual se siente que pertenece a la familia y aunque haya sido un problema, pues podemos compartirlo y podemos buscar soluciones, ¿no? La comprensión, el amor incondicional, se haga lo que se haga, y la colaboración, el consenso. Ese control corresponsable con todos los miembros. Obviamente los adultos van a tener más responsabilidad en el control, pero también ellos pueden asumir su propio control de lo que están haciendo, integrándose en lo que estamos haciendo los demás, ¿no? Y luego está la firmeza, el respeto al adulto y a la situación. Ahí sí que tenemos que ser firmes, el mantener el no. Obviamente, si ya se ha consensuado, si ya se ha hablado, y esos posibles retos, y dar, no ser tan estrictos y dar diferentes oportunidades siempre y cuando asuman su responsabilidad, ¿no? Evitar todo tipo de castigos, todo tipo de sermones, de control, puesto que, como hemos visto, aleja y la neurociencia nos dice que no es oportuno para nada. Eso ya sí que está demostrado en los últimos 20 años, ¿no? Y los límites, cuando hablamos de este tipo de educación, oye, ¿no va a haber límites? Por supuesto que hay límites. Ahora, están consensuados, están identificados y además hay límites que no se pueden pasar por esa seguridad y por ese respeto que los adultos también tenemos que marcar un terreno de juego siempre y cuando podamos modular con nuestros hijos, ¿no? Esa amabilidad y firmeza, bueno, pues nos va a dar pie a una flexibilidad de manera razonable, nos va a dar pie a poner límites, nos va a dar pie a dar opciones limitadas para que puedan elegir en función de la edad de nuestros hijos. Eso también hay que mirarlo. Validar esas emociones para comprender, como hemos dicho, y explicar y anticipar, y planificar, para que cuando sucedan las cosas, oye, se habló de qué ha pasado, si esto no se ha hecho en función de lo que se pensó, qué podemos hacer, qué puedes hacer para a partir de aquí, y si no se saben ideas, pues dar ideas o ayudar en ese proceso para poder llegar a algo acorde a lo que se solicita en la situación, ¿no? Como os decía, nosotros podemos decir lo que podemos hacer nosotros, podemos decidir sobre lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y ahí os pongo una frase que quizás os pueda hacer reflexionar. Oye, piensa antes lo que quieres hacer y hazlo, con vuestros hijos. No lo que va a hacer tu hijo. La única conducta que puedes controlar es la tuya. Haz lo que digas, no digas cosas que luego no se van a poder cumplir o no se van a poder hacer. Oye, si ocurre esto, y ahí está la firmeza, yo automáticamente no voy a estar en esta situación y tendrás que respetar en esta situación o no lo vas a tener, ¿verdad? Perdón, ahí. Bien, a partir de aquí... Ahí. Rescatar frente a capacitar. También es una de las cuestiones que muchas veces, bueno, sobreprotegemos a nuestros hijos, y ahí os pongo una definición, oye, rescatar, ¿qué es? Ponernos entre nuestros hijos o nuestros jóvenes y sus expectativas de vida para minimizar las consecuencias de sus elecciones. Hacemos demasiado por ellos, o darles demasiado, o sobreprotegerles, o rescatarles, o incluso mentirijillas por ellos, castigarlos o controlarlos, vivir en negación, arreglar o sacarles de apuros. Estamos rescatando a nuestros hijos, estamos perdiendo oportunidades maravillosas para que ellos, obviamente, se hagan responsables de aquellos actos que puedan cometer, siempre y cuando, obviamente, tengamos esa seguridad bien acotada, ¿no? Y puedan, bueno, pues vivenciar esas experiencias y a partir de ahí podamos montar, ¿no? ¿Cuál es lo interesante? Pues en vez de rescatar, capacitar en función de su edad. Oye, dar el control a nuestros hijos, nuestras hijas, corresponsable con nosotros lo antes posible para que tengan el poder sobre sus propias vidas. Oye, escuchar y dar apoyo emocional y validar sin arreglar o sin subestimar, ¿no? Enseñar habilidades de vida, hacer acuerdos, dejarlos ir sin abandonar, decidir lo que tú vas a hacer, con dignidad y respeto, obviamente, y compartir lo que sienten, lo que piensan o lo que quieren, sin esas regañinas, moralizar o insistir. Esto se dice pronto, pero no es fácil. Esto necesita gimnasio, como decíamos antes, para cada uno de nosotros. También es muy importante la importancia de lo que es el lenguaje. El lenguaje, lo que decimos, lo que queremos decir, organizar el lenguaje de manera consciente para
cambiar lo que queremos pensar. Hay veces que decimos cosas que no somos conscientes y eso puede afectar de una manera negativa a nuestros hijos, y el lenguaje también a la contra puede generar una conexión muy interesante, ¿no? Nuestro estilo de comunicación determina nuestro estilo educativo, ¿eh? ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿Más cercana o mucha comunicación, poca comunicación? ¿En qué momentos hablamos con nuestros hijos? Si somos amables o no, si somos efectivos y afectivos, y si tenemos mucho control o no. Eso va a determinar nuestro estilo, tanto de comunicación como nuestro estilo educativo, ¿no? Cuando utilizamos enunciados capacitadores, les hacemos capaces, como hemos visto antes, les estamos dando oportunidades de que desarrollen las habilidades necesarias para que puedan ser más resilientes. Ese estilo que decíamos antes, autoritativo, democrático, les hace más resilientes, cuestión que en el día a día y en esta vida, que con la cantidad de gestión de cambios que tenemos que hacer, con las incertidumbres y con todo lo que a lo largo de toda su vida se van a encontrar, es muy oportuno esa competencia de la resiliencia, ¿no? Y luego, otra de las características muy interesantes para educar en un estilo consciente y positivo es el error como una oportunidad, ¿no? Hacerles reflexionar qué pasa cuando te equivocas, ¿no? ¿Qué hacían los adultos a su alrededor? ¿Qué escuchan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hacían para evitar cometer errores? Porque esa lógica privada también quizás nos pueda sorprender o no, si estamos acostumbrados a hablar con ellos, ¿no? Y para evitar que se enteren los errores. Si cuando cometen un error son un error o no son un error, ¿no? O si comete un error simplemente, ¿no? Y esa oportunidad para identificar, ¿no? Oye, cuando hay un error, coger ese aire, relajarnos. Nosotros también tenemos que integrarnos y tenemos que dar ejemplo de no bueno, perder nuestro control. Si queremos encima que ellos también se autocontrolen, pues tendremos que dar ese ejemplo, ¿no? Estamos programados para ello. La neurociencia nos dice que esas neuronas espejo, ellos nos van a imitar y van a saber estar a la altura de determinados problemas que podamos encontrar, ¿no? El castigo, como sabemos, no repara, sino que avergüenza, humilla y aleja. Y responder con amabilidad y comprensión ante esos errores, ¿eh? Y también incluso yo me equivoco, y si me equivoco poder reparar y darle ejemplo de cómo se repara cuando uno se equivoca, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cuáles son las consecuencias? Y experimentar consecuencias naturales de los errores promueve también su responsabilidad. Fijaros, muchas veces desde la Universidad de Padres estamos trabajando desde el curso de disciplina positiva, desde el modelo Homoprende, desde diferentes aspectos estamos reparando y utilizando el error como una oportunidad preciosa para aprender, ¿no? ¿Cómo reparar errores? Ahí tienes la 4. Yo cometo un error, pues oye, lo primero tengo que reconocer, tengo que responsabilizarme, me tengo que reconciliar con aquellas personas afectadas y tengo que resolverlo, ¿eh? Tengo que ver cómo puedo, desde el respeto y desde algo relacionado con lo que he cometido de manera incorrecta y algo útil, puedo yo conseguir que eso, reparar ese error. Fijaros, aquí os pongo una transparencia en la cual estamos muchas veces habituados a las consecuencias lógicas. Oye, si no haces esto, si no dejas la tablet, te voy a quitar la tablet. Oye, pues es algo razonable, relacionado, respetuoso y revelado con la anterioridad. Eso lo consideran como un castigo. Un salto que tiene mucho aspecto de mejora y que es complicado, pero que también deberíamos practicar en este estilo educativo, es el enfoque de soluciones, que son las 3 R y la U. Oye, consensuar con nuestro hijo, con nuestra hija. Oye, ¿qué pasa si utilizan mucho la tablet? Pues entre los dos tenemos que llegar a algún acuerdo, algún consenso sobre que eso que tenga que hacer sea razonable, esté relacionado, sea respetuoso y sea útil. Útil quiere decir que esté, un momentito, aquí. Sea útil en el sentido de que aquello que se ha acordado sirva para no hacer un uso excesivo de lo que es la tablet, de lo que es la tecnología en ese momento, ¿no? Por poneros un ejemplo. Sí, me encanta esta frase muchísimo porque tiene mucha relación con este tipo de educación. No siempre podemos elegir la música que la vida nos toca, ¿eh? Hay veces que nos encontramos, la vida nos presenta unas circunstancias pues no lo más satisfactorias posible, pero sí podemos elegir nosotros cómo la bailamos, sí podemos elegir nosotros cómo asumimos esa realidad y cómo percibimos y actuamos ante esa realidad, ¿no? Funcionamos mucho mejor cuando nos sentimos mejor. Nosotros podemos generar un entorno seguro, amable,
¿eh? En el cual podamos generar esa conexión, ese agua que decíamos al principio, y para que todos nos sintamos mejor, ¿no? Y luego, por último, debemos ser conscientes que si queremos trabajar en que, con nuestros hijos ese desarrollo integral y que adquieran habilidades, tenemos que saber que es a fuego lento. Esto no es una cuestión rápida, es un proceso de cambio. Al principio somos inconscientes sin habilidad, luego intentamos acompañar en ese proceso para que seamos conscientes sin habilidad, conscientes con habilidad, inconscientes con habilidad, como cuando empezamos a montar en bici, ¿no? Al principio dominamos un poquito la máquina en una recta y nos caemos o no dominamos, tenemos que aprender, ¿no? Luego dominamos un poquito y nos caemos, luego controlamos ya las rectas, pero ¿qué pasa cuando vienen las curvas? Pues ya otra dificultad, consciente pero sin habilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen las cuestas? ¿Qué pasa cuando imprimimos más velocidad? Cuando hay vehículos, pues todo esto es un proceso de cambio, poco a poco tenemos que ir acompañando, ¿no? En función de la edad de nuestros hijos, pues al principio tiene más protagonismo el adulto y vamos delegando a nuestro hijo y vamos acompañando. Por poneros un ejemplo y otra herramienta, ¿no? Enseñar habilidades, oye, cuando hay prisa, ¿qué hacemos? Bueno, pues le decimos directamente, le ordenamos, oye, haz esto de esta manera. No tomas tiempo para poderle formar, cuestión que luego nos pasa factura, puesto que ese tiempo es muy oportuno para que se vayan responsabilizando y no culpabilizando de aquello que hacen o dejan de hacer. Y pues normalmente como padre, como madre, y este es el día a día, ¿no? Te pasa la vida diciendo, oye, lo mal que se hace o porque no has hecho esto o lo otro. Cuando es a fuego lento, cambiamos ese foco y, oye, pues si queremos afianzar habilidades, oye, te explico cómo yo lo haría, lo hago yo como adulto y mi hijo pues me está viendo 1, 2, 3 días. A partir de ahí, hoy puedes ayudarme, le implicas en esa tarea, hoy puedes hacerlo tú chequeas y compruebas y alientas aquello como lo ha hecho y el desarrollo que ha tenido y a partir de ahí lo lograste y ese es un hábito que se va sentando. Y esto necesita tiempo sí o sí. Por eso os decía que es a fuego lento. Y necesitamos, por tanto, madres y padres valientes, que quieran, obviamente, mejorar, buscar su mejor versión desde la humildad suficiente pues para tener esa actitud crítica constructiva y poder utilizar estas posibles herramientas. A partir de ahí, bueno, pues yo no quiero enrollarme más, deciros que bueno, pues ha sido un placer poderos transmitir esto y ahora estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Sé que ha sido muchos conceptos en poquito tiempo, pero es el tiempo que teníamos, y bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Que sepáis además que todo este modelo estamos desarrollándolo desde la Universidad de Padres y estamos encantados, ¿verdad, Gada? Estamos haciendo tanto cursos por edades como cursos especializados en los cuales cualquier familia puede beneficiarse de eso y puede apuntarse, inscribirse y disfrutar con eso que se disfruta. A ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Sí, claro que sí, Juanjo. Bueno, primero decirte, y también al hilo de lo que estás diciendo, nosotros encantados si quieren formar parte de A Family, ¿no? Porque es verdad que nosotros a diario pues nos escriben las familias que forman parte de la tribu, pues nos hacen preguntas, ¿no? Pues como el webinar que nos ha traído hoy Juanjo o el mes pasado que también se llama Juanjo, ¿no? Juanjo, el ponente de las pantallas, o bien Eva, que es compañera de la universidad, que han hecho un libro junto con Juanjo, que es chulísimo, y me aprende, ¿verdad? Emoprende, perdón. Sí, es Emoprende en familia. Todo esto que estamos hablando, nosotros como padres identificamos que sí, llevamos 20 y pico años formando a maestros, a educadores sociales, a psicólogos, intentando generar pues esa educación respetuosa, amable y firme en los contextos aula, pero en casa nos faltaban. Empezamos a profundizar sobre neurociencia, disciplina positiva y desarrollo de competencias socioemocionales y hemos sacado un modelo y herramientas muy sencillito para ese gimnasio que decíamos antes, ¿no? Cómo pueden trabajarlo en casa y desarrollar esa autoconciencia, esa autorregulación, esa conciencia familiar y social y esas habilidades de relación. Bueno, pues ahí lo que hacemos es trabajar 47 habilidades muy concretas con herramientas muy específicas. Y eso, pues alguien, ya que me lo dices, Gada, quien quiera profundizar sobre estos aspectos, nada, que teclee ahí, incluso lo tiene creo subido en Fundación del Vives, un libro que se llama, bueno, yo creo que lo tengo por aquí. Aquí me lo he puesto, míralo, ¿vale? Míralo. Que ha sido mi regalo de cumple, ¿verdad, Juanjo? Emoprende en familia. Me queda un poquito ya para terminarlo. Eso es una guía, pues bueno, pues práctica de educación positiva y consciente.
práctica, que van a encontrar no solo todas estas herramientas y esta filosofía pedagógica, sino herramientas muy concretas para hacer en casa, que pueden estar desarrollando durante 3 meses, 1 año, 2 años, en función de la actitud y las ganas y lo que quieran hacer, ¿vale? O sea, que Pues gracias y al final he acabado hablando de mi libro, pero bueno. no, 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 es porque es verdad que yo que estoy metida en él, leyendo, te estaba escuchando en la ponencia y a veces, ¿no? Pues también en puede esa línea, ofrecer estas familias, ¿no? Pues eso conocer un es. poco qué hacemos en la familia, porque a diario, pues esto que acaba de hablar Juanjo, pues nos escriben a los tutores, ya sea Juanjo, Eva, que la conocéis del otro día, del autocuidado, o a mí, por ejemplo, con etapa infantil, Carmen Guaita, ¿no? En adolescencia, que va a ser la ponencia del siguiente mes, ¿no? Que va a ser comunicación con adolescentes, que la va a hacer Isauro. Pues son temas que vamos tratando a diario, ¿verdad, Juanjo? Y más que nada para que sean conocedores un poco. Así que muchísimas gracias, Juanjo, y también agradecer a las familias que han estado haciendo algunas preguntas, Elena, Fidel, y te voy a leer algunas, ¿no?, que me están llegando. Venga, vale. Las voy a leer, ¿vale? Sí, sí. Mira, dice, es que verdad que has dado con cosas muy importantes, Juanjo. He hablado de demasiadas cosas, soy consciente, pero en tan poco tiempo, lo he dicho al principio, que es un reto muy difícil hablar de una filosofía pedagógica que equilibre el cariño, la firmeza, la amabilidad en tan poquito tiempo, pero he intentado ser, por un lado, atender a la raíz y por otro lado dar pequeñas herramientas, ¿no? Las claves. Cierto es. Dice, te la leo tal cual la han escrito. Vale. ¿Cómo podemos conectar y corregir de manera positiva a nuestros hijos? Esa es una, ¿vale? Vale, Y luego te hago otra. Venga, pues mira, el cómo podemos conectar a nuestros hijos, pues fundamentalmente utilizando esa comunicación que acaricie el corazón, ¿no? Intentando, por un lado, comprender sus sentimientos, es fundamental el validar y ser empáticos con ellos, desde nuestra mejor versión y mejor emoción. A partir de ahí, validar esas emociones con la pregunta, ¿no? Compartir nuestros sentimientos y compartir esas percepciones de lo que está pasando. Encontrar alguna solución de manera conjunta, pues también nos ayuda a conectar, ¿no? A problemas, si ha habido algún problema, o a lo mejor no ha habido algún problema desde nuestros ojos, pero para ellos perciben que sí, para ellos es un problema. Bueno, pues entender desde esa mirada, ¿no? Ordenar, contrapreguntar, que ya lo hemos visto, ¿no? También alabar versus alentar. Es muy interesante el alentar, el que cada vez que tengan cualquier pequeñito avance, decirles, no tanto el muy bien, que el muy bien es correcto, pero sí el destacar lo que han hecho y que han sido capaces de avanzar en una determinada línea. Ellos lo asumen como suyo, no se adaptan al muy bien del adulto, ¿no? Contarle cosas nuestras, pues también son aspectos que conectan. Hacer planes juntos, preguntarles a diario, buscar aquellos momentos especiales en los cuales pues están de manera más desenfadada y nos van buscando cuando ya tenemos una rutina de comunicación determinada, hacerles preguntas de curiosidad, no minimizar sus preocupaciones, porque para ellos es muy importante, ¿no? Acompañar no solo esos mensajes verbales, sino también mensajes físicos, el abrazo, el tacto, las sonrisas, todo eso también es como el agua que decíamos antes, ¿no? Ayuda a conectar. Dedicarle tiempo especial, tiempo de calidad con ellos. No todo el tiempo, no estar por estar, sino que cuando estemos conectados, estemos en el aquí y en el ahora, y además estemos en esa conexión y compartamos ese tiempo, ¿no? Y que sea de calidad, ¿no? Cuidar de ciertos detalles, oye, pues esos mimos, esos gestos, esos detallitos en la cena o en la comida, pues bueno, pues eso también les hace conectar, ¿no? Hacerles algún favor especial de vez en cuando, ser flexibles, también el saber escuchar, Imaginaos que también, bueno, pues en ese sentido, esa rutina, esos hábitos están generando también esas habilidades que luego ellos tienen que desarrollar de manera oportuna si nosotros les ofrecemos un entorno pues, que sea seguro, que sea saludable y que sea respetuoso, ¿no? Más o menos, yo no sé si las has dicho todas, Juanjo. Es más, voy a puntualizar una que damos muchísima importancia en UP, seguro que la compartes conmigo, cuando has dicho, no, pues pequeño esfuerzo, pues le voy a motivar, pero siempre con las etiquetas en positivo a veces peligrosas, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo,
diciendo cosas importantes. Mira, nos pregunta Nuria que por favor, si podemos volver a compartir el libro, me dice, ¿podéis Mira, repetir el nombre del libro, por favor? Mira, Emoprende, mira, lo voy a apuntar aquí en el chat. sí, mira, apúntalo, pero no sé si ellos lo leerán. Mira, se llama Emoprende en Emoprende Familia. en Familia. Es una guía práctica de educación positiva y consciente. Y han sido los escritores Juanjo, que es tutor de UP, que es el que está haciendo hoy la ponencia. Y en el mes de diciembre dimos también una ponencia que asististeis muchísimas familias del Colegio Dominicas, que era Eva Peñafiel. Bueno, pues Eva y Juanjo han escrito este libro, Emoprende en Familia, en el que os ofrecen diferentes alternativas y bueno, qué mejor que Juanjo que os diga, pero me estaban preguntando, a mí ya la has puesto, Emoprende en Familia, de la editorial CAF. La de Kilo H-A-F. Si ponéis Emoprende en Familia, ahí lo podéis encontrar tanto la descripción en el Vives como está en la Casa del Libro, está en muchos sitios. De todas maneras, si nos escribís a la Universidad de Padres, ¿vale? Que lo vais a encontrar, ponéis en Google Universidad de Padres de la Fundación Edelvives, Araceli, que es nuestra coordinadora, o bien cualquier de nosotros os van a responder si tenéis alguna duda acerca del webinar que os hemos ofrecido hoy o de anteriores, ¿vale? Y nada, daros las gracias a las familias por asistir. Juanjo, a ti por esta maravillosa webinar. Luego nada, medio segundo, sí me gustaría destacar la tribu que tenemos ahí en la Universidad de Padres. Tenemos una tribu en la cual, como muy bien antes ha dicho Gada, es informal en el sentido que nos adaptamos a las necesidades y a los temas que van surgiendo en las familias y compartimos y es un momento, un espacio, en este caso virtual, para compartir, para estar juntos sobre estas cuestiones. Entonces, es una maravilla lo que aprendemos de tantas y tantas familias que nos estamos enriqueciendo con ellas, ¿no? Destacar también el tema de la tribu del movimiento de la porque como dice Juanjo, no solamente pues somos nosotros, ¿no? Los que escribimos y os aportamos, sino vosotros. Además, se ayudan familias con familias, ¿a que sí, Juanjo? ¿No? De que ese tema es muy, muy importante, porque es verdad que luego nosotros como expertis, ¿no? En aquella, pues imaginaros que Juanjo junto con Eva en disciplina positiva, yo a lo mejor temas rabietas, etapa infantil, procesos lectoescritores, académicos, escribo yo, Carmen Guaita con adolescencia. Entonces, entre nosotros, ¿no? Vamos enriqueciendo todas esos aportes. Nada, como os estaba diciendo que se está despidiendo, muchísimas gracias Juanjo, muchísimas gracias a todas las familias por asistir y comentaros, próximo webinar 8 de marzo con Isauro y nos va a traer la comunicación en adolescentes, ahí es nada, así que buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por asistir y buena tarde, feliz tarde. Un placer, aupa la familia, aupa, cuidaros, gracias por todo Gada, un placer. Adiós. Chao.